Bueno, para empezar vamos a hablar acerca de qué es la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica. La enfermedad o insuficiencia renal crónica consiste en el deterioro progresivo e irreversible de la función renal, es decir, los riñones van a perder su capacidad de eliminar toxinas y controlar el agua en el organismo. En la mayoría de los casos se llega a la situación de enfermedad renal crónica tras un periodo de tiempo variable, así que pueden pasar muchos años desde el inicio del diagnóstico hasta llegar a la fase crónica como tal. Bueno, ahora hablaremos acerca de la epidemiología, la incidencia y la prevalencia. Alrededor del 11 y el 13% de la población mundial son diagnosticados o presentan insuficiencia renal crónica. Esto pues va a variar según su estrato socioeconómico, según sus etnias y según otros determinantes de salud. En la población colombiana, en el periodo del 2019 al 2020, se reportaron 152.354 nuevos casos de insuficiencia renal crónica, lo cual nos representaría una incidencia de 3.05 casos por 1000 habitantes y una prevalencia estimada en 1,70 por 100 habitantes. Básicamente, la prevalencia de insuficiencia renal crónica en la población colombiana es de 66,8 por cada 100.000 afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y hablando acerca de la morbilidad y la mortalidad, los factores que determinan el riesgo de sufrir insuficiencia renal crónica son la hipertensión arterial, la diabetes, el síndrome metabólico, el tabaquismo, las dislipidemias, el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. La enfermedad renal crónica es una enfermedad de alto costo que es progresiva y no transmitible. La mortalidad de los pacientes con esta enfermedad en etapas iniciales y tardías es mucho mayor que la población general. En el año 2019, de manera preliminar, se obtuvo un número de muertes absolutas de 126, con una tasa de mortalidad no ajustada en 1,6 muertes por 100.000 adultos menores de 70 años. En promedio, la expectativa de vida después de iniciar diálisis es relativamente corta para los pacientes mayores. Para hablar del periodo prepatogénico vamos a hablar del agente, del huésped y el medio ambiente. El agente puede ser biológico cuando va a ser causado por infecciones urinarias frecuentes, por organismos patógenos como la Escherichia coli, por organismos tuberculosos u hongos, y va a ser químico cuando va a ser causado por agentes farmacológicos como los antiinflamatorios no esteroideos o AINES, ya que estos van a disminuir la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras renales. El huésped podemos decir que en la edad adulta se va a presentar sobre todo por nefropatías secundarias a procesos sistémicos, es decir, diabetes o hipertensión, o también puede ser causada por procesos de metabolismo. En niños se va a presentar más que todo por nefropatía por reflujo, es decir, cuando hay devolución de la orina hacia los riñones, o también se puede presentar por nefropatías glomerulares. También podemos decir que se va a presentar más en el sexo masculino que en el femenino por consumo mayor de alcohol o hábitos alimenticios desordenados. Para hablar del medio ambiente, decimos que este puede ser causado por dos situaciones. La primera es que puede ser el resultado de una intoxicación por sustancias venenosas o farmacológicas que pueden ser tóxicas para los riñones. O también puede ser por el estrato socioeconómico, por no tener acceso a servicios de salud o por factores contaminantes, ya sean aguas negras, agua no potable o basura en áreas cálidas. Y tenemos que en su modo de transmisión se va a dar a partir de un deterioro en el riñón, el cual va a dejar de funcionar y ya no va a eliminar la orina y excretar los desechos del organismo como lo debería hacer normalmente, teniendo prevalencia en personas con obesidad, hipertensión, diabetes y problemas renales hereditarios. Ahora, hablando del periodo patogénico, vamos a decir que hay una etapa subclínica y una etapa clínica. En la etapa subclínica es donde vamos a tener alteraciones tisulares en los riñones con una lesión crónica en las nefronas, es decir, que estas van a contribuir o poco o nada a la producción de orina, y eso desde un punto de vista funcional se les va a considerar prácticamente como eliminadas. Es aquí donde se va a modificar el organismo para tener una mejor absorción tubular, pero sin embargo pues va a tener una inadecuada función glomerular, teniendo así una disminución de lo que sería la velocidad de filtración glomerular, del flujo plasmático renal y de la capacidad máxima para el manejo tubular de solutos tales como la glucosa. La etapa clínica es cuando el ser vivo va a presentar los síntomas o signos clínicos, es decir, cuando se manifiesta clínicamente la enfermedad y el afectado demanda ayuda sanitaria, pero si el proceso patológico siguiera evolucionando pues de una manera espontánea sin intervención médica, tendría un desenlace que podría ser la curación, la incapacidad teniendo unas secuelas o la muerte.
Ahora vamos a hablar del periodo prodrómico. Aquí es donde van a aparecer los primeros signos o síntomas que van a indicar como tal el inicio de la enfermedad. Entonces, entre estos pueden estar la sensación de malestar general, el prurito generalizado, el dolor de cabeza, la pérdida de peso, la inapetencia, náuseas, dolor óseo, somnolencia y confusión, problemas para pensar o concentrarse, entumecimiento de manos o pies, calambres, mal aliento o hematomas o sangrado en heces. Ahora hablando del periodo clínico, vamos a decir que aquí es donde van a aparecer los síntomas y signos específicos de la enfermedad como tal, lo que va a permitir determinar la patología que afecta al huésped y a su vez el tratamiento a aplicar para curar al paciente y evitar las secuelas. Entonces, entre estos podrían estar el sangrado de estómago o intestinos, los cambios de azúcar en la sangre, la neuropatía periférica, el derrame pleural, los niveles altos de potasio y de fósforo, pericarditis, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión arterial o una ACV. En cuanto a la resolución, esta hace referencia a la etapa final, es decir, cuando la enfermedad desaparece, se vuelve crónica o incluso el paciente fallece. Aquí hablamos de una enfermedad renal terminal o una muerte por complicaciones, que generalmente las complicaciones que se presentan son hipertensión arterial, ascitis, hipercalemia, desnutrición, trastornos del sistema nervioso central, algunas complicaciones cardíacas, neuropatía periféricas y desequilibrio ácido-base. En cuanto al tratamiento, el paciente puede elegir una de 3 opciones de tratamiento para filtrar la sangre y hacerse cargo de una pequeña parte del trabajo de los riñones dañados, ya que ya no pueden realizar. Una cuarta opción ofrece atención médica sin reemplazar el trabajo de los riñones. Ninguno de estos tratamientos ayudará a que los riñones mejoren, sin embargo, pueden ayudar a que el paciente se sienta mejor. Dentro de estos tratamientos encontramos la hemodiálisis, que esta utiliza una máquina para mover la sangre a través de un filtro fuera del organismo, para así eliminar toxinas. Otro tratamiento es la diálisis peritoneal, que utiliza el revestimiento del vientre para filtrar la sangre dentro del organismo y de igual manera eliminar toxinas. Encontramos también la opción del trasplante de riñón y por último el tratamiento conservador, que trata la insuficiencia renal sin diálisis ni trasplante. El paciente trabajará con su equipo de atención médica para así poder controlar todos los síntomas que está presentando y preservar la función del riñón y de igual manera mejorar la calidad de vida del paciente. En cuanto a las prevenciones, haciendo referencia a la prevención primaria, esta nos habla de la promoción de la salud, que es educar a la población sobre las enfermedades que pueden ocasionarse por el consumo de alcohol, tabaco o una alimentación rica en grasa, sal y azúcar. También nos habla de la protección específica, que es mejorar y mantener con el fin de disminuir los riesgos de padecer alguna enfermedad, esto a través de la realización de actividad física, para así promover el buen funcionamiento físico y mental, también estimular el consumo de frutas, verduras, lácteos, proteínas y aguas, con el fin de lograr un adecuado control de la hipertensión arterial, la diabetes y las hiperlipidemias. En cuanto a la prevención secundaria, nos habla de un diagnóstico precoz, esto a través de la realización de diferentes exámenes, también un tratamiento oportuno, ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis, trasplante de riñón e incluso la administración de medicamentos, sea diuréticos o vasodilatadores. Y por último encontramos la limitación del daño, que esto es básicamente controlar las diversas complicaciones. Y en cuanto a la prevención terciaria, en este nivel va dirigido a todos los pacientes que han evolucionado al estadio terminal de la enfermedad. Se impone atender las complicaciones y las secuelas para brindar así una atención especializada para diálisis o trasplante. Hola, buenas, nos encontramos en el Hospital Universitario Erasmo II de la ciudad de Cúcuta y en esta ocasión vamos a presentarle el caso de nuestro paciente José, que está diagnosticado con insuficiencia renal crónica. Mi nombre es Andrea Dávila. Mi nombre es Jessica Guerrero. Mi nombre es Giselle Quiroz. ¿Cuántos años tienes? 63.
claro, de cuestión de los riñones y de la diálisis. Pero me han sabido de ahora el problema de la columna y el problema de un tumor que me salió en el estómago. Listo, don José, ¿hace cuánto le diagnosticaron la insuficiencia renal crónica? Como 3 meses. Empecé con la diálisis. ¿Y cuáles fueron sus síntomas? ¿Cómo comenzó? El dolor en la cintura y ya no estaba como entonces no era los riñones, no era la persona. Está con infección por que me dio seguro de que esta se me infectó. Se me infectó y entonces como que me estaba molestando. Entonces, por eso fue porque yo estaba con dolor de la cintura, no era, yo decía un riñón, entonces los exámenes me mandaron allá en Venezuela, me mandaron diálisis, entonces sin hacer un examen ni nada, ¿Y qué tratamiento se usó? ¿Qué tratamiento se usó? pues allá me mandaron para la infeccionista, me mandaron 21 días de tratamiento. Para la diálisis. ¿Y realiza diálisis? Pero nunca sentí alivio. En 21 días, 27 días que estuve allá, no sentí alivio. ¿Realiza transfusiones? Tengo allá 4 litros, aquí 6, son 10. ¿Y es tan normal, bolsas de sangre. 10 bolsas de sangre que el mes que estaba con la anemia, 4,5 o 5. Tenía la Hazlo en blanco acá, como está hemorragia la interna, vida, sí. no está en blanco. Yo vomité hace ya por 20 días, vomité sangre y entonces ahí fue donde me metí. Ah, Sí, lo metí. La manera para saber qué era lo que era. Porque estaba ensuciando la sangre. Entonces, la hemorragia estaba interna. Y día a día han salido más. ¿Y desde cuándo tiene la diálisis? Don José, cuéntenos un poquito cómo ha sido su calidad de vida después de que le diagnosticaron la insuficiencia renal. Pues, cuento una cosa porque la vida mía ha sido horrible y en cambio yo ya casi 3 meses encerrado y siempre siempre no crea que es igual con el hospital y con este problema que sí, pero ahí toca que sobrevivir a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde aguantamos, pero ha estado mejorando. Sí. Muchas gracias por compartir con su experiencia y por dejarnos como estudiantes saber acerca de su enfermedad.